otra vez esta noche. El enojo no es un pecado como el adulterio. El enojo no es un pecado como la hechicería, la brujería. El enojo no es un pecado como la borrachera, la embriaguez, pero es un pecado. Y a veces nosotros disculpamos que hay pecados más graves y pecados menos graves, pero todos son pecado y todos nos separan de Dios. Y Dios nos dejó el Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió a los cielos, en aquel tiempo que murió y resucitó, dijo: me voy, pero no los dejaré solos o huérfanos. Les enviaré al Espíritu. Y el Espíritu Santo hoy está en nuestras vidas. Al recibir a Cristo, recibimos el sello, la visita, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora el Espíritu de Dios está en nosotros, somos templos, dice la Biblia en Corintios 3 y en Corintios 6, del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros, no solo está en el cielo o en su presencia en toda la tierra, está en cada vida de cada persona que se ha rendido a Él. Y Él está en nosotros, el Espíritu Santo, para ayudarnos a vencer todo pecado. También el enojo. Denle un fuerte aplauso a Dios. También el enojo. Tenemos que darnos cuenta cuánto nos daña el enojo para poder luchar contra él. Sí, obviamente, un adúltero lucha contra su pasión a romper su voto matrimonial con su esposo o su esposa, porque entiende que ofende a Dios y ofende a su esposa y a la familia. Pero cuando nosotros disculpamos el enojo, cuando nosotros no lo vencemos, entonces decimos: no es tan importante. Entonces nos domina, nos controla. Hoy vamos a ver en la Biblia, otra vez, como lo vimos cuando hablamos del hermano mayor, del hijo pródigo, qué daño hace el enojo. Vamos al libro de Jonás, capítulo 4. El libro de Jonás es un libro de 4 capítulos en el Antiguo Testamento. Está un poquito atrás de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y atrás de Malaquías está Zacarías. El libro anterior a Malaquías es Zacarías, el libro anterior a Zacarías es Ageo. Antes está Sofonías, Habacuc y Miqueas, y luego Jonás. Unas pocas páginas antes de que empiece el Nuevo Testamento en Mateo. El último capítulo de Jonás, el capítulo 4, versos del 1 al 11. Hoy vamos a hablar del enojo de Jonás. ¿De qué vamos a hablar? Dígale a la persona que está a su lado: no sabía que también te llamabas Jonás. Dígaselo. O Jonasa. Lo leo en voz alta, sígame con su vista. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Dios, bien enojado pero bien orado. Y decía: ahora, Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra allá en Israel? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, por eso no quería venir aquí a Nínive, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, que te tardas en enojar y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida. Ah, caray, estaba bien enojado, porque mejor es la muerte que la vida. Pues, ¿qué le está pasando? ¿Qué tragedia está viviendo para que ya no tenga sentido de vivir? Y Dios le contestó: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hay amados, esto no se lo pregunta Dios a Jonás, nos la pregunta a cada uno de nosotros. A ver, cierre sus ojos, todos con los ojos cerrados. Imagínese que está frente a Dios. No sé cómo se imagina usted a Dios, pero imagínese: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¡Ay, híjole!, ¿verdad? ¿Cuántos dijeron: ¡ay, híjole! Si no es para Jonás, esta frase es para nosotros. Apréndasela, diga: ¿haces tú bien en enojarte tanto?
Voltee a ver con amor, con ese amor fraternal cristiano, a la persona que está a su lado. Y con toda ternura dígale: ¿haces tú bien en enojarte tanto, vecino? Pues no hacemos bien. ¿Cómo es paciente Dios? El otro dice: quítame la vida, mejor es que me muera a que viva. Y Dios dice: de veras, Jonás, Joní, Jon, haces bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad de Nínive bien enojado. Acampó hacia el oriente de la ciudad y hizo allí una enramada, un techito, un tejabancito, y se sentó debajo de esa a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Recordemos que Jonás fue enviado a Nínive a decirle que Dios la iba a destruir por sus pecados. Y ahí estaba Jonás esperando ver fuegos pirotécnicos y cómo Dios destruía la ciudad, un terremoto, un maremoto. Y preparó Dios una calabacera, una semillita, una planta, la cual creció sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Ay, y Jonás dijo: ay, pues una bendición en medio de tantos problemas. Se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó también un gusano, el cual hirió la calabacera y se le secó la sombrita. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios, aparte del solecito, un viento recio y solano, un solecito pero especial. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le volvió a hablar a Jonás y le dijo: ¿te enojas porque se secó la planta? ¿Tanto te enoja la calabacera? Él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y le dijo Dios: así que te duele que la calabacera se haya secado. Una calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche se secó. ¿Tú te da lástima que se haya secado la calabacera? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 almas, personas que no saben discernir entre su mano derecha, su mano izquierda y muchos animales? Amados, el capítulo 4 de Jonás es una bofetada divina al enojo. Cuando uno lee el capítulo 4 de Jonás, ve a un hombre de Dios, porque Jonás era un profeta que Dios usaba, un profeta certero, un hombre a quien Dios le encargaba alguna misión. En este caso, Dios le había dado la misión a Jonás de ir a la ciudad de Nínive, a ser acérrimos enemigos de Israel, una nación que los había conquistado en el pasado, que había matado sus hombres, sus mujeres y sus niños, y una nación cruel. Y Dios había enviado a Jonás a decirle a Nínive, a todo ese reino, que los iba a destruir por su pecado. Pero cuando Jonás predicó que el juicio de Dios sobre Nínive, los ninivitas se arrepintieron. Los ninis, les cayó el 20, desde el rey hasta los niños pregonaron ayuno y le pidieron a Dios que los perdonara. Y Jonás se enojó, dijo: no, tú no puedes perdonar a estos hijos de Nínive. Y todo el capítulo 4 es la expresión de un profeta airado. ¿De un qué? Diga al que está a su lado: es un día cualquiera de tu vida. ¿Será Jonás el único que se enoja? ¿O también nosotros? Antes de condenar a Jonás por su actitud,
Tal vez tengamos que mirarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros también reaccionamos mal ante lo que no entendemos o ante lo que Dios hace o Dios permite. A veces queremos recibir un trato especial de los demás y de Dios hacia nosotros, mientras al mismo tiempo nosotros estamos renuentes a conceder ese buen trato a los demás. Sin embargo, dado que Dios quiere bendecir a muchos, deberíamos estar felices por las bendiciones que Dios da a otros, como las bendiciones que Dios nos da a nosotros. Dios perdonó a Nínive y a la gente malvada de Nínive porque se arrepintió. Jonás debiera estar feliz porque esa gente se volvió a Dios, pero no lo estaba. El enojo puede hacernos perder las bendiciones espirituales que Dios tiene para los que le buscan. Puede dañar nuestras relaciones con nuestra familia, en el matrimonio, en el trabajo, en nuestras amistades, etc. Jonás no estaba dispuesto a perdonar a los ninis. Entiéndanse, ninivitas. ¿Me entiende? Dios sí los perdonaba, pero Jonás no. A veces hay esta actitud en nosotros. Muchas veces nosotros no somos personas perdonadoras. Y cuando nuestros enemigos se vuelven a Dios, Dios no les sale muy claro de su corazón, lo voy a volver a preguntar. Cuando nuestros enemigos se vuelven a Dios, si tu suegra se entrega a Cristo, Dios la va a perdonar. Y tú puedes decir, no es posible. Esa vieja bruja merece 3 veces el infierno. Por lo que me hizo, por cómo batallamos, por todas las cosas que nos dijo y hacía. Pero si nuestros enemigos, cualquier persona que te haya hecho el mal, se vuelve a Dios, Dios la perdona. Pero nosotros no. Jonás se parece a nosotros. Al ver este pasaje de la Biblia y la reacción del profeta, vemos actitudes nuestras. El origen del enojo es el orgullo. ¿Qué dije? Es el orgullo. Llega a convertirse en odio y en impiedad. Recordemos qué es lo que pasó. El problema era que Jonás no tenía amor por su prójimo. Fue enviado a los asirios, una nación de asesinos, archienemigo de los judíos, que varias veces les habían ganado en batallas y los habían dañado, les habían robado ciudades. Y como Dios ama a toda nación, le dio oportunidad a los enemigos de su pueblo de que se arrepintieran, mandándoles el mensaje con este profeta Jonás, su profeta del momento, el hombre que Dios estaba usando. Todos en la ciudad de Nínive reaccionaron de manera que se arrepintieron y toda la nación fue perdonada. Pero Jonás se enojó. Jonás, dígale al que está a su lado, ¿haces bien en enojarte tanto? Pregúntale. Ahora hágame un segundo favor y entraremos en el tema. Voltee con la persona de atrás y dígale, ¿por qué te enojas tanto? Pregúntele, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que su palabra hoy nos cambie. ¿Su palabra? No a los que no vinieron, a los que sí venimos. No al que está a nuestro lado, también a nosotros. Levante su mano derecha al cielo y diga, Señor Jesús, esta palabra es para mí. Yo quiero tomar tu consejo, la palabra de vida que tienes para mí, para librarme del mal, para ayudarme a caminar en victoria, para poder apartarme del camino que me desvía de tu voluntad. Señor, háblame, que de manera que tu palabra me cambie, me transforme, que al oír tu palabra
yo la entienda. Diga con corazón sincero: Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra, a aplicarla a mi vida y a vivirla. No ser oidor, sino hacedor. Ponerla en práctica de manera que mi vida mejore. Señor, te necesito. Ayúdame a cambiar para manifestar a todos que tú estás en mí. Cámbiame, en especial en esto del enojo. Quiero cambiar. Quiero ser una persona más dulce, más perdonadora, más amorosa y menos enojona. Ayúdame, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Alguien dele un aplauso a Dios, por favor. Exalte a Jesús. Yo me quedé con esa frase de Dios a Jonás en Jonás 4:4. Haces tú bien en enojarte tanto. Y sentí, cuando estaba leyendo, estudiando, que Dios me estaba preguntando lo mismo. ¿Cuántas veces, Felipe, haces tanto mal cuando te enojas? Es verdad, Señor. Jonás se enoja. Se enoja porque él quiere que Dios haga lo que lo hace a él feliz. Destruir a los ninis. Odio a los ninis. Son merecedores 3 veces del infierno. Mataron a mi abuelita. Cuando nos conquistaron los ninis la última vez, nos quitaron el rancho de la familia. Acábalo, Señor. Jonás está enojado porque Dios no hace lo que él quiere. 1, 2, 3. Pero juntos, 1, 2, 3. ¡Ay! Nos enoja que Dios no haga lo que nosotros queremos. Es un profeta de Dios. Es un siervo de Dios. Se supone que debe servir a Dios en su voluntad. Pero cuando la voluntad de Dios, que era obviamente castigar el pecado, la palabra de Dios dice que Dios juzga el pecado y manda el juicio sobre Nínive. De aquí a 3 días destruirá la ciudad. Pero ellos se arrepienten, Dios torna el arrepentimiento, toca a Dios, Dios los perdona. Jonás se enoja porque él quiere que los destruya. ¿Cuántas veces nos enojamos porque Dios no hace lo que nosotros? Eso es. En el fondo eso es. Él no está rendido a la voluntad de Dios. Si leemos el capítulo 1, luego le va a dar mucha curiosidad y va a leer el capítulo 1, el 2 y el 3 y va a volver a leer este capítulo 4, toda la historia. Pero desde el principio Jonás le lleva la contra a Dios. No era de tu familia. Desde el principio Dios le dice, empieza el capítulo 1 diciendo que Dios le dice a Jonás: ve a Nínive. Y Jonás haga de cuenta que le dice: véate a Tijuana, y agarró para Mérida. Rápido, al sentido contrario, oponiéndonos a lo que Dios pide. Cuando yo me enojo porque Dios no hace lo que yo quiero, me parezco a Jonás. Soy tu siervo, te conozco, pero realmente tú no puedes hacer lo que tú quieras, porque yo considero a Dios que Dios debe hacer lo que yo quiero. Porque, Señor, si tú perdonas al que yo odio, entonces yo me ofendo. 1, 2, 3. Pero juntos, 1, 2, 3. ¡Ay! Si tú perdonas, Dios, al que yo odio, que no debo odiar, con el que estoy enojado, entonces yo me ofendo. Si tú no le haces nada a mi esposo, que me maltrató, que no me ama, que no me dedica tiempo, que no me escucha, yo me ofendo, porque lo que quiero es que los hagan 10. Cuando tú no haces nada a mi esposa, que no me trata bien, que no me respeta, que no me da mi chocolatito, cuando anda tingle como si nada pasara, y hasta la usas,
yo me ofendo. Porque Dios, tú debes hacer lo que yo quiero. Pues no es así. Él es el Dios, Él es Dios y yo soy su siervo. Denle un fuerte aplauso a Dios. Él es Dios. Muchos cristianos tenemos problemas con controlar nuestras emociones. La mayoría de las personas se deja dominar por sus emociones y a veces, en base a lo que siente, toma decisiones. Cuando tú tomas decisiones fundado en emociones, generalmente el 90% de las decisiones serán malas decisiones. En este libro de Jonás, leyendo desde el capítulo 1 hasta el 4, podemos observar, no es mi tema, pero 7 cambios de ánimo en Jonás. Mis amigos psicólogos y psicólogas que estimo tanto, la psicología es una profesión que Dios usa. ¿Qué dije? Como la medicina, como los químicos, biólogos, farmacéuticos, como los ingenieros en alimentos, los administradores de empresa. Pero si están aquí los psicólogos o un psicólogo escucha este mensaje, le va a encantar porque en el libro de Jonás hay 7 cambios de ánimo. Se expresan 7 diferentes posiciones emocionales en un corto tiempo. La capacidad que Dios nos da a través de tener su Espíritu Santo es para manejar nuestras emociones. A eso la Biblia le llama dominio propio. El dominio propio es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros cuando buscamos agradar a Dios y nos alimentamos de cosas espirituales. El Espíritu Santo nos ayuda a dominar nuestras emociones, las malas emociones. No estoy diciendo que Dios quiere que eliminemos las emociones, sino que aprendamos a controlarlas, a ponerlas en su lugar y disfrutarlas. No dejar que las emociones dominen nuestra vida, sino tener a Dios y su palabra como el eje que dirige nuestras vidas. Tener al Espíritu Santo ayudándonos a controlar las emociones, porque el que no controla sus emociones es como una ciudad sin protección, sin policía. Los saqueadores, los bandoleros, la mafia, la delincuencia, hace lo que quiere. En Gálatas 5, 22 y 23, la Biblia habla de los 9 frutos del Espíritu. Lo que produce el Espíritu Santo en la vida de un cristiano cuando esa persona busca las cosas de Dios. Como nosotros nos alimentamos para sostener el cuerpo y como nosotros lo que vemos y oímos sostiene nuestra alma o alimenta el alma, las cosas de Dios alimentan nuestro espíritu. Cuando usted alimenta su espíritu al orar, cuando usted alimenta su espíritu al leer la Biblia, cuando usted alimenta su espíritu al congregarse, cuando usted alimenta su espíritu al honrar a Dios con sus bienes, cuando usted alimenta su espíritu al hacer el bien a otras personas basado en la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo produce frutos. Y en el capítulo 5, versos 22 y 23 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Voy a leer estos frutos del Espíritu en la traducción del lenguaje actual, palabras de lo mismo que produce el Espíritu Santo más claras. En cambio, el Espíritu de Dios en nosotros nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Contra tales cosas no hay ley.
que pueda detener. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? De los 9 frutos del Espíritu, o de la manifestación del fruto del Espíritu de 9 formas, la templanza, ¿la qué? Es la capacidad de dominar y controlar las emociones y los malos deseos. La Biblia le llama dominio propio. En 2 a Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de... Tenemos dominio propio, no demonio propio. Diga: yo tengo dominio propio. Diga: el Espíritu Santo que está en mí me ayuda a controlar mis emociones y malos deseos. De manera que una persona que no controla sus emociones y sus malos deseos no está guiada por el Espíritu de Dios. Es cristiana, pero está guiada por sus emociones malas y las malas inclinaciones que tenemos. Le explico algo. Cuando usted se entrega a Cristo, sus malos deseos no desaparecen, menguan. ¿Qué dije? ¿Qué dije? No va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que ya que usted es cristiano no tiene una inclinación a lo malo. Sigue viva, pero si usted no la alimenta, no lo domina. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacíamos antes? ¿Por qué ahora somos distintos? Porque antes nos dedicábamos a alimentar nuestros malos deseos. Se nos venía un pensamiento malo y lo hacíamos. Se nos venía un deseo malo y lo ejecutábamos. Se nos venía una idea mala y hasta le agregábamos otra. Ahora cuando viene algo malo, lo dominamos, lo llevamos a Dios. No lo alimentamos, lo crucificamos, lo pisamos, lo sometemos. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Usted va a encontrar en la Biblia frases como que caminemos en el Espíritu y no satisfagamos nuestros malos deseos. Eso significa, cuando una persona siempre es controlada por sus emociones y por sus malos deseos, no está caminando en el Espíritu. Es cristiana, pero no se alimenta, no alimenta la parte espiritual. Viene a trigo y miel el domingo, viene a trigo y miel el martes, el jueves, pero no ora, no lee la Biblia, no busca poner en práctica lo que aprendió. No es una religión, no nos reunimos aquí para cumplir y calmar la conciencia. Venimos con un corazón abierto a aprender y salimos a poner en práctica lo que Dios nos está hablando. ¿Alguien puede exaltar a Jesús? Cuando yo aplico lo que aprendí de Dios, mi espíritu crece. ¿Mi qué? Y mis malos deseos menguan. Pero ahí los tenemos. Todos tenemos una bestia dentro de nosotros que quiere salir, que quiere dominarnos. Por eso es que tenemos que estar siempre pegados a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso cuando una persona que camina con Dios y se aleja, esa bestia se le resucita. Pero no solo le resucita la maldad que tenía controlada en su vida, sino como burla, el diablo manda más maldad y más opresión para hacer a esa persona peor de lo que era antes. Diga: guárdame, Señor. Yo mejor quiero ejercer el dominio propio. Dame la capacidad, ayúdame a controlar mis emociones y mis malos deseos. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del enojo? Si yo le preguntara a los miembros de tu familia, ¿qué tan enojón eres del 1 al 10? ¿Qué dirán? ¿Quién es el campeón del enojo en tu casa? ¿Quién es? ¿Mister Enojo o Miss Enojo? No es algo de lo que nos debamos sentir orgullosos. Pero el enojo es una emoción como otras.
Todos los seres humanos se enojan. Todos los seres humanos expresan enojo. No es necesariamente malo, mas cuando el enojo se sale de control y nos domina, puede arruinar a la persona, a su familia, su trabajo, y puede dañar todas las relaciones importantes en la vida de un ser humano. Abróchense el cinturón, porque nos vamos a recetar 3 vacunas contra el enojo. ¿Está listo? Agárrese bien. Proverbios 15:18. Vacuna contra el enojo. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El enojón provoca pleitos, pero el que se domina y no se enoja tan fácil aplaca pleitos. Ahora, hablamos del matrimonio, hablamos de la familia, hablamos del trabajo, hablamos cuando están abusando de usted en una tienda o en un hotel o en algún servicio que usted está pagando para que le den. Dice, el hombre iracundo, el que se enoja fácilmente, promueve el pleito, mas el que tarda en airarse, el que controla su ira, apacigua el pleito. Diga, quiero aprender a controlar el enojo. Bien. Otra traducción de este mismo versículo dice, el que es impulsivo provoca peleas, el que es paciente las apacigua. Otra vacuna, Proverbios 22, 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No te asocies con los iracundos, ni te hagas amigo de los que se enojan, no sea que esa actitud se te pegue y te dañe como los daña a ellos. Otra versión dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Proverbios 26, 21, tercera vacuna. El carbón, le iba a leer diferente, pero me detuve. Padre de la gloria, dame la victoria. El carbón para las brasas. Híjole. Es que casi se me sale. Bueno, regresé de aquí. Y hoy vino Angélica, a veces falta, pero si viene no me lo perdona. El carbón para brasas, la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender la contienda. El carbón sirve para hacer brasas y la leña para aumentar el fuego. Así el hombre que se enoja sirve para encender pleitos. Dios, diga conmigo, Dios, ayúdame a controlar el enojo. Imagínense que 2 personas de este tipo, controladas por el enojo, se encuentran, por ejemplo, en el tráfico. Ta, 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 que significa Dios te bendiga. Nomás que como el otro no es cristiano, no lo interpreta así, ¿verdad? ¿Qué le contesta a usted? O sacan la cabeza así como los perros y te gritan y te ladran como un perro. Fíjate. Yo me pregunto, como si ellos nunca tuvieran una mala conducción. Es cierto que a veces cometemos errores de conducción. Los que manejan, ¿quién se equivoca a veces al manejar? ¿Verdad que los otros que nos pitan nunca se equivocan? Cuando a mí me dan ganas de pitarle a alguien que de veras la hizo mal, me acuerdo de mí mismo y me quedo calladito. Yo también la he regado, digo. ¿Por qué está Jonás enojado en el capítulo 4 de este libro? Porque Dios perdonó al pueblo de Nínive. Jonás mismo lo dice ahí en el capítulo 4. Estoy enojado porque perdonaste a Nínive. Esto es lo que yo decía, verso 2.
estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás estaba enojado porque Dios había perdonado al pueblo de Nínive. El enojo, en la mayoría de las veces, es un problema más profundo que lo que sucedió. Es más profundo que alguien se te atraviese. Es más profundo que alguien te diga un insulto. El enojo, cuando te domina y de continuo se expresa en tu vida, es más que solamente el efecto o tu reacción a la circunstancia. Muchas veces el enojo tiene que ver en raíces en la vida de la persona. Jonás tiene serios problemas espirituales. El problema principal se llama egoísmo. Su egoísmo le hace enojarse porque Dios perdonó a los ninis. Es que, Señor, tú me debes dar la razón. No los perdones. Si yo ya dije que tú los ibas a destruir, respalda lo que yo dije. Me vas a hacer quedar como un mal profeta, centrado y no buscando amar a esas 120,000 personas que Dios mismo le dice al final del capítulo 4, y muchos animales que habitaban esa ciudad. Estás pensando en ti, Jonás, en tu reputación, en que te hice venir y no cumplí lo que dije que iba a hacer. El fondo del enojo de Jonás no es que Dios solo perdonó a Nínive, sino su egoísmo. Él piensa en un Dios que quiere que lo satisfaga a él. A veces el enojo en cada uno de nosotros no es solamente por una circunstancia difícil que vivimos, está centrada en una debilidad de nuestro carácter. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Al final Jonás se enoja porque la planta que le daba sombra se secó. ¿Sí se acuerdan? En el capítulo 4, en el versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento, el 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Quién preparó el gusano? El cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, para que Dios le quería dar una lección a Jonás. Dios preparó un recio viento solano y el sol hirió a Jonás. Era un sol muy fuerte, muy caliente. Hiría a Jonás en la cabeza. Jonás se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, ya que Jonás está enojado porque la calabacera, la planta que le daba sombra, se secó, Dios le pregunta: ¿te enojas porque por esa planta que se secó? Y él dijo: mucho me enojo hasta la muerte, verso 9. Dios le dice, verso 10, tuviste lástima de la planta que se secó, una planta en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. En espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció. Pero no tienes lástima o te duele que yo destruya a 120,000 personas. Egoísmo. ¿Cuál es tu problema por el cual te enojas tanto? ¿Qué es? Muchas veces es la incapacidad de controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Ahora tenemos que aprender que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Ni siquiera podemos controlar a las personas que amamos. Y mientras más rápido lo descubramos, más felices seremos. ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Yo no los puedo controlar a ustedes. Si yo los pudiera controlar a ustedes, hubieran estado todos en el seminario de finanzas.
Si yo los pudiera controlar a ustedes, haríamos muchas más cosas que las que hacemos, pero no puedo. Solo puedo animarlos, enseñarlos, inspirarlos, motivarlos. Pero hay líderes que se enojan con su congregación porque no hacen lo que les dice. Sí duele, sí se pone uno triste, sí pega. Pero yo tengo que trabajar y seguir adelante, enseñando, inspirando, motivando. Cuando un esposo quiere controlar a la esposa y a los hijos, y la esposa y los hijos no hacen lo que él quiere, el esposo se... Ahora, no voy a decirlo, pero es verdad. Bueno, ya lo voy a decir. Porque en México hay esposas que quieren controlar a... Y cuando el esposo no lo pueden controlar, o a los hijos, la esposa no los puede controlar, entonces tenemos que aprender a ir adelante y entender que no podemos controlar a los demás, los podemos enseñar, instruir, inspirar, animar, pero no controlar. Pero sí podemos orar, ¿sí podemos qué? Para que el que toque el corazón sea Dios, en cualquier persona, en cualquier circunstancia. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Tres raíces del enojo de Jonás. 3 pueden ser las tuyas. Y con esto cerramos esta conferencia. La envidia. Jonás tiene envidia de aquellas personas que se portaban súper mal y que Dios les perdonara. Se enoja porque Dios les da a otros las bendiciones que Él tiene. El perdón, el amor, el cuidado de Dios. Algunos cristianos también sienten así. Se enojan porque alguien de su trabajo tiene un mejor sueldo, porque su vecino tiene un patio más grande, porque tu jardín está seco y el del vecino bien verde. Pues riégalo, amado, riégalo. Échale abono, trabájalo. Tienes envidia de que tu vecino tiene mejor coche o mejor aparato de sonido o una esposa mejor o a tu criterio mejores hijos y te enojas. Jonás no estaba de acuerdo con el plan de Dios para salvar a los ninis y perdonarlos. Él pensaba que decididamente deberían ser consumidos y se enoja porque Dios no hace lo que él quería. Tiene un corazón lleno de prejuicios y amargura. Lo mismo pasa con muchos cristianos que no han tratado sus problemas de amargura. Por lo que nosotros podemos ver, Jonás estaba bien resentido con los ninivitas. Yo lo dije en broma, pero muy probablemente familiares de Jonás o gente estimada por Jonás había sufrido bajo las invasiones de los asirios, cuya capital era Nínive. Probablemente su abuelita, yo lo dije en broma, pero se la habían descabechado. Probablemente una tía, un sobrino, un hermano. Probablemente Jonás tenía fundamentos por estar tan molesto. Estaba amargado contra los de Nínive, deseaba su destrucción. Pero si Dios bendice a su prójimo, ¿cómo iba a reaccionar? ¿Tú te alegras con el que Dios bendice? ¿Te alegras con los que se alegran? ¿O te pasa como a Jonás? Te enojas porque estás amargado, porque no has perdonado lo que a ti otros te han lastimado. Tenemos que ser honestos y humildes y reconocer que somos envidiosos. Que somos. Otra raíz del enojo de Jonás, el egoísmo, que ya lo comenté, lo mencioné varias veces, pero lo puntualizo. Una de las formas en que sale el enojo es el egoísmo. A Jonás le importaba su reputación. Se van a burlar de mí. Él recordaba la escritura donde dice cómo se conocerá si un profeta es de Dios o no.
Y la palabra de Dios dice que reconocerás a un profeta verdadero y lo distinguirás de uno falso si se cumple lo que dice. Ahora que Jonás profetizó la destrucción de Nínive y no sucedió, ¿qué van a pensar de él? Egoísmo, centrado en mí y no en el bien de los demás. Tercera raíz del enojo de Jonás: falta de amor hacia otras personas, que está ligada al egoísmo. El amor filios es ese amor que ayuda a interesarse por los demás. La ausencia de ese amor hace enojar a Jonás y a tantas personas que no necesariamente tienen que hablar, sino solo basta verles la cara. Sus gestos de enojo hablan. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hay gente que cree que tiene el derecho a estar enojada por cosas que le hicieron hace años. Hay matrimonios en los que alguno de los dos todavía está enojado por aquella terrible discusión que tuvieron antes de casarse. Tienen 30 años de casados. Si alguno de nosotros estuviera en esta situación, es probable que haya una raíz de por qué te enojas tan frecuente o te enojas tan seguido. El punto es tener un corazón que le rendimos a Dios. Un corazón donde no solo nuestra vida es de Jesús, sino nuestros sentimientos son de Dios. Pidámosle a Dios templanza, dominio propio. Sí, no vamos a ser perfectos. Yo no digo que todas las veces ya no vas a enojarte, pero que vas a ser consciente de cuánto daño hace el enojo. Que muchas veces cuando te enojas, lo único que expresas es tu egoísmo, tu envidia o tu falta de amor a otros. Y es verdad, analice sus enojos. Hay algunos hasta guiados por Dios. Jesús se enojó y maltrató a la gente que vendía en el templo porque la motivación de ellos para ir al templo era hacer negocio y no adorar a Dios. Eso todavía sucede aquí en Trigo y Miel. 1, 2, 3. Cuando la gente viene aquí a cobrarle a alguien, a vender su producto, en vez de adorar a Dios. Y Jesús se enoja y voltea las mesas de los mercaderes, porque su motivo de estar en la casa de Dios no era buscar a Dios, era hacer su negocio. Pero fue un enojo del celo de Dios. Pero la mayoría de nosotros que nos enojamos, sí nos enojamos por una injusticia, es verdad. Cuando vemos que alguien abusa de otro nos enojamos, lo podemos hasta defender. Pero la mayoría de nuestros enojos son por envidias, egoísmos o falta de amor. No solo le sucede a Jonás, nos sucede a nosotros. No tenemos registro, Angélica, de que Dios usara a Jonás como profeta otra vez. Parece que no tuvo un ministerio continuo como otros profetas de varios años. Ya no se conoce otra misión que Dios le haya asignado. No fue como Isaías, Eliseo, Jeremías, Daniel, que durante 70 años ejerció su ministerio. Isaías durante 40 años. Jeremías, aunque al terminar su ministerio lo matan, lo asesinan por profetizar, pero un ministerio de 30 años profetizando. Es la única aparición de Jonás, debut y despedida. Las personas que no arrancan de raíz los problemas de enojo, orgullo, egoísmo, de tener más preocupación por sí mismos que por el propósito de Dios, serán estrellas de corta vida. Sí, Dios los usará, pero por poco tiempo. En vez de ser como un planeta orbitando permanentemente alrededor del propósito de Dios, serán estrellas de corta vida. Así como los marineros en el barco a Tarsis
descubrieron que la tempestad venía por tener un Jonás en el barco. Si usted encuentra que tiene un Jonás en su corazón, tírelo de su vida o arriésguese a hundirse usted como Jonás lo hizo en el mar. Ya acabé. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Ya acabé. Jonás pasa a la historia como el profeta enojón. ¿Como quién? Una sola misión le encargó Dios. Y sí la cumplió. Fue a Nínive, pero porque un pez lo tragó y lo vomitó allá. Nunca entendió que él vivía para hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué vivimos como cristianos? ¿O para que Dios cumpla lo que nosotros queremos? Hay veces que no entendemos lo que Dios hace. Hay veces que nosotros decimos, es que Dios iba a hacer esto, pero no lo hizo. Pues Dios es sabio, más que nosotros. Y debemos estar conformes, contentos, si Dios hizo algo en beneficio de otras personas. ¿Por qué no se pone de pie ahí en su lugar? Y ore por el que está a su lado. Dígale, ahora sí, de veras que esto fue para ti. No, no haga eso, no haga eso. Vamos a aplicarnos la palabra cada uno a nosotros mismos. Y diga conmigo, yo tengo problemas con el enojo. No lo oigo, amado, no oigo su sinceridad. Y te pido, Señor, que me ayudes. Que el fruto del Espíritu, que es templanza, dominio propio, se manifieste en mi vida. Es verdad que es una emoción, pero no quiero ser controlado por el enojo. Rindo mi vida a ti, Jesús, otra vez. Toda actitud de egoísmo, de envidia y de falta de amor, la confieso. Sí, a mí me ha pasado. Yo he tenido envidia, egoísmo y falta de amor. Pero hoy aprendo que puedo controlar el enojo, que tu Espíritu Santo está en mí y me da dominio propio. Señor Jesús, quiero vivir para agradarte. Ayúdame en mis relaciones a manifestar amor, perdón y bondad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien puede exaltar a Jesucristo? ¡Ey! El enojo nos va a descalificar si no lo controlamos para servir al Señor. Tal vez hoy hay personas que vienen por primera vez o tienen pocas semanas viniendo. Y el enojo es de esas cosas que hay en nuestra vida que no ponemos atención para controlarlas. Pero hay muchas otras cosas que han dominado nuestra vida, no solo el enojo, la mentira, el alcohol o el adulterio o el sexo fuera del orden de Dios. Hay pecados en nuestra vida que nos dominan, nos atan y no nos dejan ser libres hasta que le entregamos nuestra vida a Jesús. La Biblia dice, conocerás la verdad. Jesús es la verdad y la verdad te hará libre. Si usted tiene pocas veces viniendo a Trigo y Miel, o hoy es su primera vez que nos acompaña y usted quiere pedirle ayuda a Dios en las cosas que usted no puede dominar y entregarle el control de su vida a Jesús, salga de su lugar, venga aquí adelante y permítanos orar por usted. Vamos a dar un aplauso a todas las personas que hoy lo quieren hacer de corazón. Venga y permítanos orar por usted. No es casualidad que usted esté aquí. Mire cuántas personas, gracias a Dios, gracias a Dios. Hay muchas cosas que no podemos controlar en nuestra fuerza. Necesitamos la ayuda de Dios. Y para que esta nos sea dada hay que rendirnos, entregarnos. ¿Habrá alguien más que su corazón
está luchando entre pasar y no pasar, venga, salga de su lugar. Es que yo lo hago desde aquí, desde mi lugar. ¿Por qué pasar al frente? Porque es una decisión digna de ser reconocida. No hay que avergonzarnos de darle un lugar a Dios. Vergüenza nos debe dar quedarnos igual. ¿Habrá alguien más? Mire, Dios está aquí, aunque usted no le puede ver. Porque Dios es espíritu. ¿Qué dije? Es como el aire. No lo ves, pero es real. Lo respiro y me da vida. El oxígeno que entra por el aire a la nariz, al pulmón, pasa al corazón y el corazón lo bombea a todo el cuerpo y me da vida. Yo respiro y tengo vida por un aire, oxígeno que no veo. Así es Dios. Él está aquí. Y si tú lo invitas a tu corazón, de corazón sincero, Él va a venir. Cierra tus ojos, porque a Dios no lo puedes ver con tus ojos físicos, pero si cierras tus ojos y tienes fe, puedes verlo con los del corazón, con los ojos de la fe. ¿Qué le dirías a Dios si estuvieras frente a Él? Dile que le entregas tu vida. Dile que le entregas tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo, yo te ayudo. Repite conmigo en voz alta. Dile: Jesús, no te dé pena, díselo en voz alta. Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sé que me he enojado y he hecho mal. Pero no solo me he enojado, he cometido otros pecados que me han dañado, me han lastimado y he lastimado a otros. Perdóname, Jesús, soy pecador. He querido vencer el pecado, mis malas actitudes, y no he podido. Pero hoy te pido que me ayudes. Me entrego a ti, Jesús. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios que vino a la cruz del Calvario y murió por mí, derramó su sangre para perdonar mis pecados. Diga: perdóname, Jesús, lávame de mi maldad y mi pecado, quiero cambiar. Diga por último: renuncio al pecado, a Satanás, a toda brujería, hechicería o idolatría. Rompo todo pacto que yo haya hecho con las tinieblas, consciente o inconsciente, y le doy mi vida y el control de mi vida a Jesús, el Hijo de Dios. Señor, tómame y ayúdame a cambiar. Te lo pido de corazón. Amén. Las personas frente a usted le van a preguntar su nombre y van a orar por ustedes. Extendemos nuestras manos hacia ellos. Si alguno de ustedes los invitó, venga, acompáñenlos aquí al frente. Padre, ponemos estos hombres y mujeres en tus manos, que con todo corazón reconocen que te necesitan, con toda sinceridad. Ayúdalos en esta declaración que han hecho de entregarte sus vidas. Ven, Jesús, y haz un milagro en los corazones. Haz un milagro en sus vidas. Haz un milagro en sus vidas, Señor. Haz un milagro. Lo que ellos no han podido vencer, que lo venzan. Todo pecado que los dominaba, retroceda en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Pidan un milagro, consejeros, pidan un milagro en sus vidas, que se manifieste el poder de Dios a favor de ellos. Te bendecimos, varón, te bendecimos, mujer, en el nombre de Jesús. Denles un abrazo fraternal, un abrazo del amor de Dios.
Tenemos un regalo para ustedes. Queremos darles un regalo en este salón que dice bienvenidos. Ahí hay unas personas que han preparado un regalo para ustedes y los acompañan. Tomaremos unos breves minutos. Si alguno de ustedes los invitó, tiene que seguirlos cuidando. No basta invitar a una persona y que Dios la toque y venga aquí al frente o haga una decisión de entregar su vida a Cristo. Tenemos que cuidar su vida como un bebé recién nacido. Vamos a darles un aplauso a todos ellos. Gracias, Dios, por el milagro de venir a obrar en sus vidas un cambio. Tengo una sorpresa. Pueden sentarse los demás. Tengo una sorpresa para terminar la reunión de hoy. Los que se van a quedar sin la sorpresa.